que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Ateneo de Saberes, portadoras de registros sonoros. Hola, bienvenidas a este Andurrial. Acomódate para escuchar Tierras de Acá, un programa de Ateneo de Saberes. En esta ocasión nos desplazamos a la ciudad de Zaragoza y allí nos recibe Mario Gros en su oficio de luthier y erudito en la gaita de Boto de Aragón. De modo que deseamos lo disfrutes. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes. ¡Wow! ¡Bravo! Se ha aguantado bien los calores. ¡Bravo, bravo, De bravo! agosto. Mario, bueno, pues ya me contarás qué es exactamente la gaita de Boto aragonesa. Bueno, pues la gaita es un instrumento tradicional de Aragón que pertenece a la gran familia de las gaitas que se están extendidas por todo el mundo, especialmente por Europa, y que en Aragón pues tiene algunas particularidades, ¿no? Es la presencia de un boto muy grande, antiguamente de piel de cabrito, ahora ya son botos casi siempre sintéticos. Tiene dos bordones, uno de ellos dispuesto en paralelo con el tubo melódico. Los bordones hacen esa nota continua, ese fondo que hace todo el tiempo, y un tubo melódico que se llama clarín, que es el que hace la melodía. Todos los tubos llevan unas lengüetas de caña y el gaitero pues hincha el boto y distribuye con el brazo ese aire, lo impulsa para que suenen los tres tubos a la vez. La gaita de Boto además tiene como peculiaridad un vestido así muy floreado, muy estampado, que puede ser de muchos colores y que además casi cada gaitero lo hace pues a su gusto, no hay dos iguales, y que es un vestido con volantes. Pero es femenino ese vestido, ¿no? Sí, hay una leyenda que cuenta que un gaitero muy mayor pues falleció su hija pequeña y de la pena que sentía, y para tenerla siempre cerca le puso su vestido a la gaita. Y desde entonces pues todos los gaiteros llevamos estos vestidos que son vestidos casi de niñas. Pues nada, te puedo decir que yo la gaita de Boto nunca había oído hablar de ella. Para mí es una desconocida. Entiendo que para quien nos escuche probablemente también lo sea. ¿De cuánto data esto? Bueno, en la gaita hay referencias en Aragón desde el siglo XIII de uso de gaita, y esta morfología externa exactamente pues por lo menos desde el siglo XVIII se utiliza. Se ha utilizado fundamentalmente en la zona norte de Aragón, desde el Ebro hacia los Pirineos, o al menos ahí en esas zonas donde se ha conservado su uso. Estuvo en un trance de desaparición en los años 80, quedaba solamente un gaitero que la tocara, aunque había mucho repertorio y instrumentos antiguos y referencias a muchísimos gaiteros en el siglo XX y en el siglo XIX, y comenzó un proceso de recuperación pues también en esa época, hacia el año 1980, que ha hecho que el instrumento se mantenga y que en la actualidad pues tenga una salud por lo menos estabilizada, ¿no? Y que haya bastantes jóvenes que se interesen por él y que lo toquen. Por lo poco que he leído y sé de ti, es una persona de prestigio en el tema de la gaita de Boto aragonesa. Veo que te has preocupado, digamos, por rescatar este instrumento y darle difusión. Bueno, por edad, yo era jovencito en los años de la transición
Y en los años de la transición había que hacer cosas, ¿no? Parece que estábamos todos impelidos a construir, a hacer, a recuperar, a transformar la sociedad, ¿no? En cierta manera. Y como teníamos un grupito de amigos, teníamos intereses musicales, pues empezamos a curiosear, a mostrar interés por cómo podía ser la música tradicional en Aragón, y descubrimos cosas maravillosas. Pues una de ellas, justamente lo que comentabas, ¿no? Que había muchos elementos de la cultura musical que no eran conocidos. En Aragón la jota, que se inventa aproximadamente hacia 1880, la jota de escenario que conocemos ahora, la jota que se llama jota aragonesa y que interpretan los grupos folclóricos y se baila en los teatros de medio mundo, pues se inventa en esa época y eclipsa absolutamente todo el resto de la música y de la danza tradicional en Aragón. Y entre ellas algunos instrumentos como la gaita de boto, la dulzaina, que también se tocaba mucho en Aragón y se toca todavía, pero que bueno, había pasado casi desapercibida, o el chiflé y el salterio, que son otros instrumentos que tocan también muy peculiares. ¿Qué es exactamente el salterio? Salterio es un tambor de cuerdas, es una caja, luego te enseño uno, es una caja prismática como de 1 metro de longitud, que tiene 6 cuerdas de tripa que se golpean con un palo, y con la otra mano se toca una flauta de 3 agujeros que se llama chiflo. Entonces el mismo músico hace la melodía y se hace un acompañamiento de bordón y rítmico con el salterio, ¿no? Y esto se ha conservado fundamentalmente en 2 localidades, en Jaca y en Yebra de Basa, del Pirineo, y instrumentos que tienen también una larguísima historia y que también estaban eclipsados o tapados por la omnipresencia de la jota, ¿no? Yo creo que en aquel momento sí que no somos un grupo relativamente numeroso de jóvenes, la verdad es que la mayor parte de urbanos, hay que decirlo, y que tenemos este interés por identificar, por conocer y también por reivindicar, ¿no? Por decir, ojo, aquí hay esto, es interesante, es importante y merece la pena recuperarlo, conocerlo, estudiarlo y utilizarlo, porque en el fondo nuestro planteamiento era también un planteamiento de música práctica. Pensábamos que todos esos valores tradicionales heredados o creados durante generaciones y heredados, tenían todavía una función, tenían cosas que decir. Eran saberes decantados que habían ido puliéndose, habían quedado en lo esencial, en algo que tenía un valor pedagógico, simbólico, identitario también, y que podían tener todavía una utilidad en el presente, ¿no? Esos son instrumentos de tradición oral que se van transmitiendo de generación en generación, ¿no? Exactamente. Con el instrumento se transmiten una serie de saberes técnicos, pues cómo mantenerlo, cómo afinarlo, cómo construirlo, pero también todo el contexto que va asociado con el instrumento. Por ejemplo, en el caso de la gaita de boto, hay un tipo de danzas especiales que se hacen con una gaita de boto que se llaman los dances, y que tienen todavía una importante vigencia en la zona de Monegros, y sin la presencia del instrumento estos dances no son posibles, ¿no? Entonces con el instrumento va todo su contexto, toda esa forma de entender la fiesta, de entender la tradición, de entender las relaciones sociales o todos esos saberes, ¿no? Y creíamos que era importante y necesario, al menos dejar testimonio y constancia de su existencia, ¿no? Por las investigaciones que tú has hecho con este tipo de instrumentos, ¿es más en un entorno rural donde se...? Sí, claro, en los espacios urbanos van aceptando las novedades con mayor velocidad, y estos instrumentos, aunque tuvieron su presencia, pues bueno, son sustituidos o reemplazados por instrumentos más modernos, por bandas, por charangas, instrumentos de viento y tal. Aún así, por ejemplo, en Zaragoza la gaita de boto se utilizó hasta los años 60 para acompañar el danzo de las Tenerías, que es el barrio que está aquí al lado. La dulzaina se ha utilizado casi ininterrumpidamente para acompañar la comparsa de gigantes y cabezudos de la ciudad, es decir, que hay un sustrato también tradicional en las urbes, ¿no? ¿Se acompaña de canciones en las músicas de estos instrumentos o simplemente es...? En el caso de la gaita sí, hay todo un género que se llama canto a son de gaita, que especialmente está constituido por romances de ronda, romances que se cantan en ronda, un solista, un coro y el gaitero
recorren las calles y van interpretando estos romances. También hay cantos de ronda, que no son romances, cantos estróficos. También hay cantos religiosos, que se llaman despertaderas. Hay todo un corpus de cantos asociados a la gaita. Así como el instrumento y la parte instrumental, lo que es música instrumental, se utiliza bastante en el presente y hay agrupaciones y personas interesadas, el tema de los cantos está mucho en una peor situación. Hay muchas referencias de este tipo de repertorio, de este género, pero apenas hay cantantes a son de gaita, hay muy poquitos. ¿Había rescatado romanzas? Sí, hay un repertorio. Hay un repertorio muy amplio, igual hay 200 o 300 melodías con sus letras interpretadas con gaita y canto, pero no hay muy poquitos cantadores. Tienen una gran dificultad. La gaita es un instrumento con un sonido muy potente y muy agudo. Entonces, para la voz masculina es una tonalidad complicada. Entonces, antiguamente los cantores a son de gaitas tenían un cierto prestigio social es que él sabe cantar a son de gaita, ¿no? Era como algo muy especial. Y aún tuvimos la suerte de poder entrevistar y recoger de los últimos cantadores, Ezequiel Zaballos de la Almolda y Simeón Serrate de Castejón de Monegros, pues gran parte de su repertorio. ¿En qué momento se dan este tipo de músicas durante el año? ¿Son festividades? Claro, estos instrumentos son instrumentos de fiesta, instrumentos de calle, para tocar en la calle y en la fiesta. Entonces, en cada localidad pues tienen sus momentos de fiesta mayor, ¿no? En muchos lugares las fiestas eran una vez acabada la recolección, en agosto, como viniera la cosecha, agosto-septiembre. Digamos que la época de verano intenso, pues no solían hacerse grandes fiestas porque había mucho trabajo, lo más importante era acabar la cosecha y recoger el grano, y una vez que esto estaba terminado, pues había momento para fiestas. También eran muy frecuentes las fiestas de invierno, especialmente las de los santos barbudos o capudos, que se llaman, que son los santos de invierno, pues en enero San Antón el 17, o San Fabián y San Sebastián el 20, o San Babil o Santa Agueda, porque también era un momento en que no había otras tareas apremiantes en las labores agrícolas y las noches eran largas y ya permitía pues este tipo de fiestas, ¿no? En la actualidad, como en todas otras manifestaciones festivas, muchos pueblos las han trasladado al verano, que es cuando más gente hay allí. Ya. Que es cuando están los veraneantes, en fin, la gente que regresa a los pueblos se han trasladado a esa época. Cuando digo de que tú has rescatado de instrumentos, quiero entender también de que tú los has fabricado. Sí, bueno, cuando nosotros empezamos, te digo... Cuando hablas de nosotros, ¿a quién te refieres? Pues un colectivo así, estábamos unos cuantos amigos, constituimos un grupo de música tradicional, se llamó Villanuey, aún sigue existiendo, el grupo Villanuey, en aragonés significa vieja noche, y con este nombre es muy romántico y también nosotros lo éramos entonces y lo seguimos siendo un poco, ¿no? Esta idea de rescatar y de indagar en el pasado y traerla al presente. Y claro, nos encontramos con una primera dificultad, y era que pudimos ver y estudiar instrumentos antiguos, originales, muchos de ellos del siglo XIX, pero no había instrumentos nuevos, no podíamos tocarlo porque no había quien los fabricara, así que dijimos, nos toca fabricarlos, no nos queda otra, y nos pusimos manos a la obra a construirlos, al principio pues con unos medios muy rústicos y utilizando la imaginación y tal, y poquito a poco pues perfeccionándolo de una forma autodidacta totalmente, no teníamos quien nos pudiera enseñar a esto, ¿no? Y empezamos a construir primero gaitas. De hecho, ¿dónde estamos ahora mismo? Estamos en un taller, ¿no? Sí, una gaitería, ahora lo llamamos gaitería, que es una palabra que nos parece muy bonita, ¿no? Un taller de construcción de gaitas, ¿no? Se llama Tremol, y bueno, pues empezamos eso a finales de los años 80, yo creo que hacia el año 86, 87 hicimos nuestras primeras gaitas. Y fue muy bonito porque era que volvieran a sonar estos instrumentos en Aragón, que los jóvenes interesados, las personas interesadas pudieran acceder a ellos,
y bueno, pues fue un momento de mucha ilusión colectiva, de mucha creatividad también y de mucha reivindicación, ¿no? Que era también otro de los aspectos. ¿Las instituciones de alguna manera se han interesado en esta labor que vosotros habéis venido haciendo de ese rescate que... Bueno, ha habido algunos momentos en los que ha habido cierto interés, una cierta complicidad, han apoyado también directa o indirectamente, y otros momentos en los que directamente pues lo han ignorado, ¿no? No estaba en la agenda, son cosas que no están en la agenda, ¿no? Habitualmente. A veces sí coincide porque hay alguien con alguna sensibilidad especial en algún cargo institucional que apoya un poquito, que da un pequeño espaldarazo, ¿no? Pero bueno, pero claro, también por otro lado pensábamos que con este ideal romántico, ¿no? Que esto tenía que ser del pueblo, es que esto era un instrumento del pueblo y por lo tanto tenía que ser el pueblo el que lo asumiera y lo hiciera suyo de nuevo. Bueno, que las instituciones pues podrían apoyar o no, pero mientras el pueblo le resultara interesante, pues tiraría para adelante. Bueno, ha sido así, hubo un momento de fuerte expansión, yo creo que hasta el año 2000, una cosa así, y a partir de ahí la nueva generación, los que venían detrás de nosotros, más jóvenes, pues tenían otros intereses, tenían que construir su propio relato. Nosotros construimos el nuestro, que era el que nos correspondía por la época y por nuestro entorno, pero los que venían después tenían que hacer el suyo, no les valía el nuestro. Y creo que siempre ha sido así, ¿no? Y los que ahora están, que serán la siguiente generación, pues están construyendo su propio relato, porque lo importante no es el relato, sino construirlo. Ese es el juego, ¿no? Un poco digamos, con este eterno, en mi opinión, ¿no? Este eterno debate entre los medios y los fines. Claro, uno descubre cuando empieza a pintar canas que no existen los fines, que solo existen los caminos, ¿no? Y que realmente lo único que queda es el camino. El fin es pues, una excusa para andar, ¿no? Y es un poco esa idea. Entonces, yo creo que están en otra cosa. Quiero entender de que la gente que viene, pues tendrán que construir ese camino, pero en el sentido de la innovación o de mantener esa tradición al mismo tiempo que la innovación. No les interesa. Estamos en un momento de globalización enorme en el que digamos que si quieres estar, si quieres ser, pues tienes que manifestarte, se te tiene que ver, ¿no? Entonces todo esto no tiene ya ningún juego. Están juegan a otra cosa. Entonces, yo soy profesor de folclore en la Escuela Municipal de Música y Danza, doy clases de gaita de boto desde el año 94. Y claro, estos son casi más de 25 años. Y veo que los alumnos que acuden ahora a las clases son mayoritariamente gente de mi edad. Claro. ¿Qué edad tienes tú? 56. Bueno, como ejemplo, hace 2 cursos antes de la pandemia, el curso justo antes de la pandemia, yo tenía 8 alumnos de primero y yo era el más joven de la clase. Con eso te estoy diciendo todo, ¿vale? Y no es un caso único, no pasa solamente con la gaita, pasa con otros elementos culturales, ¿no? Porque no está en la agenda, no está en el relato cotidiano. Pero tú podrás entender un poco por qué. ¿Alguna conclusión puedes sacar del contacto con los alumnos o de la gente con la que pues muestra esas inquietudes, ¿no? La gente de nuestra generación pues tiene una biografía similar. Ha crecido en momentos de transición, de mirar hacia afuera, de valorar mucho pues los elementos culturales, se valoraba mucho la música, se valoraba leer, se le valoraba el conocimiento, se quería aprender, se quería mirar hacia afuera, desarrollar todo esto, ¿no? Y se sigue teniendo, claro, somos curiosos por naturaleza y tal, ¿no? Y estamos acostumbrados a hacerlo nosotros mismos, una especie de andar el camino nosotros, ¿no? De una especie de autodidactismo, pienso, ¿no? Yo lo veo un poco así.
Y en cambio los nuevos no, los nuevos tienen un escaparate enorme al que ven y entonces su afán es asimilarse al mundo. Ya. No está tanto el crecimiento personal, sino el estar integrados en un mundo que tiene otras reglas y otras formas de juego, ¿no? Pienso que es algo así, no sé. ¿Habéis hecho en algún momento algún tipo de pasacalles con estos instrumentos o cantos? Sí. Claro, cuando te cuento que esto de los jóvenes y tal, piensa que el instrumento sí que tiene presencia mucha más de la que tuvo hace 50 o 100 años, claro, cuando aún estaba en uso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, no sé, tranquilamente en la escuela pues ahora tenemos 50, 60 alumnos de gaita, que era algo impensable a principios del siglo XX, ¿no? Y calculamos pues que habrá alrededor pues de 800 o 1000 gaiteros en Aragón, ¿no? Pues que es una cifra pues que está bien, ¿no? Pero claro, es una minoría pequeñísima. Evidentemente, para que el instrumento perviva, sí que vimos enseguida que necesitábamos que tuviera espacios. Tenía que tener su espacio, tenía que tener una utilidad social, un lugar donde se encontrara y se pudiera desenvolver. Y había algunos que hemos heredado y que todavía siguen vigentes, que son muy interesantes, como el que te comentaba de los dances, algunos bailes rituales también, que todavía se mantenían y que la presencia de la gaita era fundamental para que se desarrollaran. Pero había también que crear algunos nuevos, entonces que se crearon nuevos espacios, pues agrupaciones más numerosas. Los gaiteros antiguamente tocaban casi siempre en solitario. Pensamos que igual agrupaciones más numerosas permitían tocar a más gaiteros, servían para animar todo tipo de fiestas, hacer pasacalles, se hacen encuentros de gaiteros en los que hay una jornada de convivencia y de talleres y de todo tipo de actividades, o incorporarlo a la comparsa de gigantes y cabezudos o a otros lugares, ¿no? Y es gracias a eso sí que el instrumento tiene por lo menos una pequeña visualización, pero siempre pensando en esa especie de pequeña marginalidad, ¿no? Una cosa que no es mainstream, está en los márgenes de lo cotidiano. ¿Eres compositor de Bueno, alguna vez, sí, compongo alguna cosita, sí. ¿Has llegado a publicar? Sí. Bueno, ahí yo creo que también otro de los intereses ya muy tempranos fue, además de rescatar todo el repertorio tradicional, que en el caso de la gaita es bastante abundante, en el de la dulzaina también, fue pensar que si un instrumento tiene que estar vivo, tiene que haber composiciones. Tiene que haber nuevas melodías, tiene que crecer el repertorio y sí que se empezó tempranamente a componer. De hecho, cada año hay aquí una publicación sobre composiciones de gaita. Hay una banda de gaitas que organiza todos los años un certamen de composición y cada año se presenta un librito, creo que se llevan ya por el volumen 8 o 9, en el que hay cada año pues 30 o 40 nuevas composiciones para gaita, además muy variadas, con diferentes formaciones, de diferentes instrumentos, diferentes estilos, y un poco continúa creándose. Quien muestra interés de quien nos esté escuchando por el sonido de la gaita de boto aragonesa, ¿dónde podría acudir por internet? Bueno, ahí yo creo que hay bastante material, además en varios aspectos muy heterogéneos. Por una parte, puedes encontrar buscando dances aragoneses con gaita, pues, dance de Castejón de Monegros, de Sariñena, de Sena, de Pallaruelo, de La Naja, de Valfarta. Utiliza la gaita de boto y hay muchos vídeos en internet donde se puede ver, además de oír el instrumento, ver los dances, ver cómo se danza con ellos. Eso sería como el aspecto más tradicional o más continuista, ¿no? Y también se puede ver gaita de boto en muchos de los grupos folk aragoneses, que hay unos cuantos: la Cristina de Fabirol, Villanuey, la Ronda de Voltaña, que utilizan la gaita como instrumento también, junto a otros de sus composiciones. Incluso hay grupos de recreación medieval, que son estos que van en los mercados medievales con vestidos de época, que utilizan también gaitas, dulzainas y otros instrumentos
y que también son fáciles de encontrar a través de los vídeos de internet. Me decías que el taller está en una zona muy concreta. Me hablabas antes de que bueno, había una serie de talleres en esta zona. Cuéntame un poco cómo ha sido esto de ubicaros aquí. Sí, bueno, nosotros hemos tenido varias sedes del taller y ya hace, pues yo creo que hace ya más de 15 años, el ayuntamiento decidió utilizar unos locales de la calle San Agustín de Zaragoza, que eran de su propiedad, destinarlos a artesanos y a artistas para que, bueno, dinamizaran un poquito esta parte de la ciudad. Estamos en el casco histórico, este es el barrio que se llama de la Madalena, y son calles que no son demasiado comerciales, y entonces había una forma de reactivar al mismo tiempo que a los artesanos se les daba una facilidad para tener un local adecuado y tal. Se hacía que hubiera tránsito por estas calles y que hubiera un nuevo foco de interés, además con una actividad que parece muy adecuada para un casco histórico como es la de la artesanía y el arte, ¿no? Y bueno, pues estos locales de aquí pues cumplen esa función, al mismo tiempo, pues bueno, sin una forma también de tener un espacio pues muy adecuado. ¿Te parece que terminemos un poco echándole un vistazo al taller y me vas contando algunos de los objetos o cosas que quepan destacar de lo que... Pero bueno, pues de lo que tenéis aquí, ¿no? Veo que hay una serie de tornos con el cual poder construir... Sí, en nuestro caso, bueno, claro, la herramienta básica para los constructores de instrumentos de viento madera es el torno, que es donde hacemos tanto el trabajo de los interiores del instrumento como el torneado del exterior, ¿no? Y aquí tenemos un par de tornos, uno más grande de metal adaptado que sirve para trabajar los interiores, y otro más sencillito de madera que es para los exteriores. Junto con los tornos, claro, la otra parte importante es la materia prima. Eso te iba a preguntar, ¿qué maderas utilizáis? Pues mira, utilizamos de todo tipo de maderas, y para las gaitas la madera clásica, la que heredada es la madera de boj. La madera de boj, que es una madera que es arbustiva, de eso es que no se hace muy grande, pero que tiene una enorme dureza y un acabado estupendo de cara al torneado, ¿no? Entonces es la madera más conocida y con la que solemos trabajar. Tiene algunos inconvenientes, una madera que al ser un arbusto pues muchas veces tiene nudos, tiene rajas, cuesta tiempo conseguir especialmente piezas grandes como esta, pero bueno, tiene ese punto de herencia y al mismo tiempo esa calidad de acabado. Junto a estas maderas utilizamos también otras más de importación, más tropicales, como por ejemplo el granadillo, que es una madera negra con la que se fabrican clarinetes y otros instrumentos, el mopane, la bubinga, el palo violeta, u otras maderas del país como el olivo o la almendrera, el almendro, que también son habituales especialmente para dulzainas. Cuando se va construyendo, cómo se va afinando el instrumento? Bueno, cuando trabajamos, por ejemplo, en el caso de la gaita, trabajamos siempre con medidas, tratamos a partir de los instrumentos antiguos que pudimos estudiar, pues hemos ido elaborando nuestros propios prototipos, nuestras propias medidas, y tratamos de respetarlas pues muy escrupulosamente, ¿no? En el caso de los bordones y del resto de tubos que no son el clarín, el melódico, pues relativamente fácil, respetando los calibres interiores y las longitudes, pues tenemos esa posibilidad de ajuste muy cómoda. Y en el caso de los clarines, que es el tubo melódico, pues ahí tenemos que trabajar con muchísimo más precisión, muchísimo más cuidado, y hacer los últimos retoques a mano, que es un proceso pues laborioso, muy meticuloso, pero que merece la pena, ¿no? Porque es al final traer el acabado final al instrumento. ¿La boquilla de qué está hecha? Las lengüetas. Las lengüetas son de caña normal, de caña arundodona, la caña que crece en las riberas en las acequias y tal. La caña es un material que se ha utilizado desde
bueno, hay textos griegos que explican cómo elaborar las lengüetas de los aulos, que son estas oboes dobles divergentes que utilizaban los griegos y que se ven en muchas cerámicas, ¿verdad? Que están tocando ahí como dos tubos en abierto. Bueno, pues hay un texto de Teofrasto del siglo V que explica cómo coger las cañas y cómo hacer esas lengüetas. Es decir, que es un material que ya tiene una tradición milenaria y, de hecho, aunque se ha intentado, se sigue intentando reemplazarlo por materiales sintéticos y tal, de momento no es posible. De momento se siguen construyendo de caña las lengüetas, no solo de las gaitas, de las dulzainas, también las de los oboes, los fagotes y, por supuestísimo, clarinetes y saxos. Los clarinetes y saxos utilizan lengüetas de caña aún. Todavía hay algunos que están empezando a utilizar algo sintético, caña recubierta de plástico y tal, pero de momento el 99% son de caña y es la caña habitual. La caña tiene muchísimas cualidades de flexibilidad, de resistencia, que la hacen óptima para las lengüetas, pero es un material delicado, tiene ese componente higroscópico, absorben agua con mucha facilidad y la pierden, y entonces en el caso de la gaita especialmente, en el que el soplo no es directo, sino que tenemos un boto intermedio, pues bueno, es muy delicada y conseguir ese equilibrio. Es un trabajo muy especializado de la elaboración de las lengüetas. Llama mucho la atención el sonido de la gaita por su sonoridad tan amplificada, ¿no? Como a través de esa flauta, digamos, sale ese sonido tan agudo, tan fuerte, ¿no? Sí, pues llama mucho esa... Está pensado para eso, ¿eh? Estos instrumentos de caña... Como un reclamo al baile, a la gente, al acercarse, Esta es la caña. Estas son dos lengüetas de caña atadas. Sí. Dos laminitas de caña atadas y raspadas. Algo que parece muy simple, pero que tiene una gran complicación. Sí, el objetivo de estos instrumentos es precisamente que se oigan de lejos, porque hacer fiesta. Necesitamos hacer fiesta, ¿eh? En la península, especialmente, los instrumentos de calle son muy sonoros. Yo creo que tiene que ver con el clima. Un clima que permite la fiesta al aire libre, ¿no? Y pues necesitas tener un cierto volumen, tanto dulzainas como gaitas, y anteriormente otros como chirimías y otros. En Europa se tocan diferentes tipos de gaita que en algunos casos no son tan sonoras, no son tan agudas. Son tonalidades más graves y quizás con un poquito menos de volumen, porque quizás por el clima pues era necesario hacer los bailes o las fiestas en lugares más recogidos, ¿no? ¿Quiénes son referentes en el tema de la gaita de boto? Habías hablado antes de nombres, pero... Referentes... bueno, pues tendríamos, por una parte, los maestros históricos, digamos, los que nos han transmitido la tradición, en cierto modo, pues, el gaitero Juan Cazcarra de Bestué, que es este, o Vicente Capitán de Sariñena, o el Malo de Sariñena. Pero en esta foto es un boto enorme. Son botos de piel de cabra enterizos, se excavaban por la pata trasera y se aprovecha toda la piel, y sobre las patas delanteras se ataban estas piezas, y sobre el cuello ¿vale? Entonces eran botos que podían ser muy grandes, se impermeabilizaban, los hacían ellos mismos, los botos, además. Mataban la cabra y la curtían la piel y la preparaban para esto. Entonces serían nuestros referentes históricos, pues serían esos que pudimos entrevistar ya al final, muchos de su vida. Y a continuación vendría la siguiente generación, que serían pues gente como de nuestra edad, que los que empezamos con la recuperación en los años 80, pues Ángel Vergara, Miguel Ángel Fraile, Eugenio Gracia, y después ya vendrían los más jóvenes, pues bueno, en algunos casos hay auténticos virtuosos, ¿no? Del instrumento, ya lo han llevado a un nivel técnico pues más elevado, ¿no? ¿Me ibas a enseñar el instrumento? Sí, encontramos por aquí. Este sería, vale, este es el salterio. Wow. Y este es el chiflo, la flauta. ¿Cuántas cuerdas tiene? 6 cuerdas. Los tradicionales aquí tenían 6 cuerdas. No es como un violín, sino es percutido, ¿no? Es percutido, es un cordófono percutido que produce un acorde abierto. O sea,
pues se suelen afinar tres o cuatro cuerdas de una nota y dos de otra, y se golpean todas a la vez. Entonces produce un efecto bordón de acompañamiento y al mismo tiempo un efecto rítmico. Es la variante aragonesa de otros instrumentos que se han utilizado que se tocan en toda la península, entonces, por ejemplo, en toda la zona de la Ruta de la Plata, León, Zamora, Salamanca, pues hasta prácticamente Huelva, ¿no? Hasta Huelva y Sevilla, se utiliza la formación de flauta de 3 agujeros y tambor. Se llama gaita charra o gaita rociera y tal. Y en el País Vasco el chistú y el tamboril. Y en Aragón pues es el chiflo y el salterio. O sea, sustituye el tambor por lo que llamamos también a veces tambor de cuerdas, precisamente por esta idea de la percusión. ¿Tiene alguna historia, digamos, de algún otro instrumento este salterio? Sí, el tambor de cuerdas estuvo muy extendido desde el siglo XVI, bueno, relativamente extendido en amplias zonas de Europa, se puso de moda, por decirlo así, ¿no? Hay representaciones e iconografía de eso. Por diferentes razones, algunas que conocemos, otras no las podemos imaginar, el instrumento fue desapareciendo, fue pasando de moda y se fue quedando arrinconado, fue como una mancha de aceite que desaparece y se quedó arrinconado en los Pirineos. Y a finales del siglo XIX, principios del XX, solo se tocaba en unas pocas localidades, Jaca y ahora de Basa en Aragón, y al otro lado de los Pirineos, en el Valle de Oso, que está justo al otro lado del Valle de Tena. Y era el sitio donde quedó ahí pues prácticamente como un fósil viviente. Una cosa muy, muy curiosa. Ahora sí que se toca en más lugares y sí que se tocó en muchos otros sitios, ¿no? Muy bien, Mario, pues si te parece lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer escucharte, sobre todo por ese conocimiento y esa sabiduría y ese rescate que tú has venido haciendo. No sé si cabría algún mensaje para quien escuche esto, de animarles o decirle que aunque las generaciones, pues cada una, digamos, hace su camino, pero no sé qué camino es el que... Pero tampoco les vamos a indicar cuál, ¿no? Pero ¿qué ánimo le podríamos decir de que se asomen a este tipo de instrumentos? Bueno, yo creo que simplemente reactivar la curiosidad, ¿no? Que la curiosidad es el camino de aprendizaje, ¿no? Que tenemos todos y que nos hace ver el mundo con unos ojos pues siempre de asombro, siempre de aprendizaje, siempre de respeto, ¿no? Porque cuando miras a tu alrededor y eres capaz de ver al otro, pues automáticamente empiezas a respetarlo, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Y a animar, porque también no hay que olvidar que la música es divertida. Y la música además la hacemos con otros, siempre hacemos música con otras personas, entonces la diversión es máxima, ¿no? Y sea el tipo de música que sea, el género que sea, que animarles a hacer música. Y además este tipo de instrumentos, escucharlos en vivo, no sé, es algo que no tiene precio con respecto a escuchar una grabación, ¿no? Es decir, que claro. Invita mucho más a estar atento, ¿no? Efectivamente, y luego... muy importante la idea de dejar de ser espectadores y convertirte en actor, hacerlo tú, ¿no? No tienes que esperar que nadie te cuente nada, hazlo, ¿no? Y lánzate y ya está. Pues con este mensaje lo vamos a dejar aquí, Mario. De nuevo, muchas gracias. Pues ha sido un placer.